En nuestro programa anterior, amigo oyente, presentamos una breve introducción a este capítulo 9 del libro de Daniel, y entonces dijimos que este ha sido considerado por muchos expositores bíblicos como uno de los capítulos más destacados, uno de los grandes capítulos de la Biblia. Estamos seguros que muchos de nosotros estamos de acuerdo con esto. Este capítulo 9 se divide en dos partes principales. Una de ellas es la oración de Daniel en los primeros 21 versículos. Luego tenemos la profecía de las 70 semanas en cuanto al pueblo de Daniel, y esto lo encontramos en los versículos 22 al 27. Esta es una de las profecías más importantes de las Escrituras. Y esta oración también es una oración a la cual debemos dedicar nuestra atención. Sin embargo, no vamos a entrar aquí en mayores detalles como haríamos si fuera otra cosa, porque aquí tenemos una oración y es una oración que necesita ser leída, y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Ahora, comenzando con los versículos 1 y 2, tenemos las circunstancias que rodean a esta oración de Daniel. Y en estos dos versículos leemos: En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. En primer lugar, creemos que más o menos podemos señalar esta oración en la historia. Se nos dice aquí que era el año primero de Darío. Él era de la nación de los Medos. Y tal vez podríamos hacer dos preguntas aquí. ¿Quién era Darío? ¿Y cuál era la fecha? Bueno, Darío es de Media y puede ser identificado como Ciraxeres II de la historia secular. Ya lo hemos mencionado anteriormente allá en el capítulo 5 de este mismo libro de Daniel, versículo 31. También diríamos que Darío es más un título oficial que un nombre. Es un título como el de rey, o soberano, o emperador. Ahora, ha habido alguna discrepancia en cuanto a la fecha exacta, y no estamos seguros que esto sea algo de importancia. El Dr. Newell dice que la fecha era alrededor del año 538 a.C. Culver, por su parte, dice que fue 536 a.C. No estamos seguros, pero cualquiera de esas fechas encajaría en los antecedentes. Este hombre conquistó a Babilonia en el año 538 a.C. Como hemos leído, esto tuvo lugar durante el año primero de su reino. Daniel, para ese entonces, está viendo que otro gran imperio mundial está tomando forma, y él se está preguntando en cuanto al futuro, y especialmente al futuro de su propio pueblo. Él comienza a estudiar la palabra de Dios. Él lee y descubre que Jeremías el profeta había dicho que ellos iban a estar en la cautividad por 70 años. Ahora esta expresión, en el año primero de su reinado, ubica a este capítulo en el mismo contexto que el capítulo 8, y eso tuvo lugar en el tercer año de Belsasar. Y esto indica que hemos llegado ahora al final de este período de 70 años. Es hora de que este pueblo tenga la oportunidad de regresar a su propio país. Daniel estaba preocupado en cuanto a esta gente. Creemos que se preocupaba por el pequeño cuerno del capítulo 8 que iba a levantarse, y así sucedió, y que era Antíoco Epífanes, el rey sirio de la dinastía Seleucida. Este hombre tomó a Jerusalén y profanó el templo. Él colocó allí un altar a Júpiter, según lo nombran los romanos, y Daniel estaba inquieto en cuanto a su pueblo, porque por cierto que este pequeño cuerno que iba a crecer había abusado mucho de ellos, y así sucedió. Ahora, los 70 años que Dios había predeterminado para la cautividad de su pueblo están mencionados allá en Jeremías capítulo 25, versículo 11. Leamos ese versículo. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y en Jeremías 29, versículo 10 leemos, Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, es decir, de regreso a Jerusalén. Usted debe recordar que Daniel había estado estudiando la profecía de Jeremías en cuanto a estos 70 años. Ahora, cuando el ángel Gabriel utilizó esa expresión de 70 semanas, que vamos a ver, él está extendiendo el tiempo de 70 años, y las 70 semanas cubrirán todo el tiempo de la nación de Israel en esa época de prueba, antes que el reino sea establecido sobre la tierra. Bien, vamos a pasar ahora a esta oración antes de ver la respuesta que Dios le dio a él. Y queremos que usted preste atención a esta oración. Sencillamente queremos que la escuche. Revela lo diferente que la oración era en aquel día y de lo que es para nosotros hoy.
Aquí tenemos las condiciones de la oración por Daniel. En los versículos 3 y 4 de este capítulo 9 de Daniel, él dice, «Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos». Ahora, el Señor Jesucristo ayunó, pero el ayuno nunca se le había dado al pueblo de Dios como una reunión o servicio. Es algo que uno hace además de lo otro. El Señor Jesucristo ayunó y se menciona en la iglesia primitiva que había muchos allí que ayunaban. Por ejemplo, tenemos que el apóstol Pablo les escribió a los Corintios, y en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 27, dice, «En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez». Creemos que aquí debemos agregar que Daniel demostró un propósito persistente en la oración. Usted recuerda que aún Jacob dijo en su oración, «No te dejaré ir hasta que me bendigas». Amigo oyente, esta oración de Daniel es una oración muy personal, y le concierne a él y a su pueblo. Y uno encuentra aquí en esta oración que él usa el pronombre personal yo, nosotros y nuestro. Y eso lo usa por más de 40 veces. Usted recuerda que cuando observamos el capítulo 4 de Daniel, vimos allí que Nabucodonosor utilizaba este mismo pronombre una y otra vez. Ahora alguien nos va a decir, ¿cuál es la diferencia entonces? Bueno, para Nabucodonosor era una señal de orgullo, una señal de haberse elevado mucho. ¿Y cuál es el contraste? Uno tiene que leer esta oración y el contraste es algo muy señalado. Aquí demuestra humildad, confesión y confusión de rostro, mientras que en el capítulo 4 se usa en orgullo y adoración propia, la gran Babilonia que yo he edificado. Daniel se encuentra ahora sobre su rostro ante Dios y él reconoce los atributos de Dios. En primer lugar vimos que él se apoya en su relación personal con Dios. Notemos cómo se dirige. Él dice, mi Dios. Él está apelando a Dios en una forma muy personal. Él está haciendo ante él su confesión. Él habla de la grandeza de Dios y dice que es digno de ser temido. Uno debe mantener respeto ante Dios. Uno no juega con Él. Si uno hace eso, bueno, eso es todo lo que hace. Como los niños cuando juegan a la escuelita, cuando juegan al profesor y todo eso. Uno simplemente está jugando a ir a la iglesia. Ahora Dios no solo hace promesas y pactos, sino que los cumple. Él es inmutable, por tanto, Él es fiel. Él es un Dios de misericordia, y fue por su misericordia que esta nación fue preservada, y es por su misericordia que usted y yo, amigo oyente, hemos sido traídos hasta este momento presente. Y es por su misericordia que Él nos salva. Allá en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, Jeremías dice, «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias». Es decir que Dios es misericordioso, y Él espera que nosotros hagamos lo que decimos que vamos a hacer, y Él espera ser obedecido. Ahora notemos la confesión del pecado de Daniel en los versículos 5 y 6 de este capítulo 9 de su libro. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Note usted que dice, hemos pecado. Aquí Daniel se identifica a sí mismo con su pueblo cuando estaban allá en su tierra, cuando ellos se rebelaron contra Dios y fueron llevados a la cautividad. Él es específico en su confesión. Él menciona cada pecado aquí, cada iniquidad y maldad y rebelión y desobediencia y su negación a escuchar a los profetas de Dios. Él escribe todo esto, no deja nada por fuera. Opinamos, amigo oyente, que la confesión de los pecados significa sencillamente eso. No quiere decir el ir y decir, he pecado. Quiere decir que uno va y dice, he hecho esto, he hecho aquello y aquello otro. Amigo oyente, cuando su esposa le pide a usted que vaya al almacén o al supermercado a comprarle algo, ella no le dice, ve al supermercado y consígueme algunas mercancías. Ella siempre le da una lista, ¿verdad? Usted va y le compra eso, aquello y eso otro, 4, 5, quizá más cosas. Y uno tiene que ir y comprar lo que está en esa lista. Y pensamos que la confesión de los pecados es exactamente lo mismo. Uno tiene que mencionar cada cosa. Ahora alguien quizá nos va a decir, bueno, eso es algo terrible, inicuo.
Sin embargo, amigo oyente, debemos llamar las cosas tal cual son. Él sabe lo malo que somos. Nosotros necesitamos confesar las cosas, de modo que es necesario que nos acerquemos delante de Él de esa manera. Vamos a ver ahora lo que dice el versículo 7 de este capítulo 9 de Daniel. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Según la palabra de Dios, no había 10 tribus perdidas, porque aquí se nos menciona que algunas estaban cerca mientras que otras estaban lejos. Pero las que estaban lejos no estaban perdidas. Ellas estaban simplemente alejadas, y Él sabía dónde estaban. Y Él dice, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Y continúa en el versículo 8 hasta el 14 diciendo, Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos, y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal, y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Quisiéramos que ahora usted note el contraste que hay en esta oración, aunque no la vamos a analizar toda. En el versículo 15, Daniel contrasta la bondad de Dios con el pecado de Israel. Él contrasta su justicia con la confusión de rostros, lo cual es su vergüenza. Ellos habían sido esparcidos a causa de su rebelión contra Dios. Ellos merecían el castigo que habían recibido, y Dios estaba actuando justamente al enviarlos a la cautividad, ya que Dios tenía razón. Ellos estaban equivocados. Hay una clase de oración en la cual nosotros nos dirigimos a Dios y le decimos, Tú sabes, Señor, que yo soy débil, y tú sabes que yo estaba en tal y tal circunstancia. Amigo oyente, cuando uno comienza una oración de tal manera, le está echando la culpa a Dios. Usted le está diciendo a Dios que Él cometió una equivocación. Amigo oyente, usted le está diciendo a Dios que Él está equivocado, que Él tendría que haber considerado estas cosas, que Él fue muy duro con usted. Usted y yo, amigo oyente, estamos recibiendo lo que merecemos en realidad. Debemos creer eso. Usted recibe exactamente lo que merece, y necesitamos ir a Dios y confesarle a Él nuestro pecado. Algunos piensan que pueden decir o tratar de decir que Dios puede estar equivocado en lo que está diciendo. Pero, amigo oyente, Dios no se equivoca. Nosotros somos los que actuamos mal. Esa es la actitud apropiada que cada uno de nosotros debería tener cuando nos aproximamos a nuestro Dios en oración. Dios no nos va a olvidar completamente, pero por cierto que Él no va a actuar hasta cuando usted y yo lleguemos al lugar donde podamos clamar por la misericordia de Dios y no simplemente tratar de excusarnos ante Él. Ahora notemos lo que dicen los versículos 15 al 18 de este capítulo 9 de Daniel. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Y luego él concluye diciendo aquí en el versículo 19,
Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esta es la petición y la súplica de Daniel. Él recuerda cómo Dios había guiado a Israel sacándolo de Egipto. Él lo hizo por su justicia y no la de ellos. Él encontró la explicación para la libertad de ellos en sí mismo y no en ellos. Leemos allá en Éxodo capítulo 2 versículos 24 y 25. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Lo único que apeló a Dios fueron los gemidos de ellos. Y Dios había hecho un pacto, es decir, que Dios vio la miseria de ellos, y Él recordó su misericordia. Daniel está pidiendo a Dios que Él repita eso, librándolos a ellos a causa de su justicia, o sea, de la justicia de Dios. Dios es justo cuando Él extiende misericordia. Eso es lo que el apóstol Pablo dijo allá en su epístola a los Romanos capítulo 3 versículo 16. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este es el momento culminante del ruego de Daniel. Él le pide a Dios que escuche, que conteste a causa de lo que Él es y de lo que ha prometido. Ya no hay nada bueno en Israel. Daniel no suplica porque Él es Daniel, ya que Daniel se identifica a sí mismo con su pueblo y dice, hemos pecado. Daniel había pecado, y eso hace de esta oración algo más destacado aún. El nombre de Dios se ha expuesto aquí, y Daniel está preocupado con esto. Ahora, mientras Daniel estaba orando aquí, se le va a enviar a él una respuesta, y la respuesta ya estaba en camino. Ya veremos en nuestro próximo programa, Dios mediante, que el ángel Gabriel viene a traerle probablemente la profecía más maravillosa en cuanto a la nación de Israel. Eso lo veremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, les sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo 9 de Daniel para estar mejor informado de lo que diremos en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor le bendiga ricamente. Volvemos hoy, amigo oyente, a nuestro estudio en este libro de Daniel, y estamos en el capítulo 9, y vamos a comenzar leyendo el versículo 20, y dice Daniel, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Quisiéramos que usted note, amigo oyente, lo que aquí está diciendo Daniel. Él dice, mi pecado. Daniel confiesa que él ha pecado. Ahora, no estábamos seguros si debíamos o no decir esto de manera muy directa. Uno no puede encontrar en ninguna parte de la palabra de Dios alguno de los grandes pecados que pudo haber cometido Daniel. Nosotros siempre hemos enfatizado que nunca nadie ha sido salvo guardando los 10 mandamientos. Eso lo hemos repetido muchas veces en este programa, y también hemos hecho la sugerencia que si alguien sabe de alguna persona en el Antiguo Testamento que pudo ser salva al cumplir con los 10 mandamientos, pues que nos lo deje saber porque nosotros no la hemos encontrado. En cierta ocasión, un joven estudiante universitario se acercó a su pastor y le dijo, «Usted siempre está diciendo que no hay nadie en el Antiguo Testamento que haya sido salvo cumpliendo los 10 mandamientos y que nunca pecó. Bueno, yo puedo mencionarle uno. Esa persona es Daniel». «Bien», le dijo el pastor, «hablando honradamente debemos decir que no se puede encontrar en ninguna parte donde Daniel haya pecado». ¿Qué fue lo que él hizo? No tenemos ninguna clase de información en cuanto a esto, pero le dijo el pastor a este joven, Daniel desafortunadamente mencionó eso en una oración, y que en esa oración él nos dice que estaba confesando mi pecado. Nosotros no sabemos cuál fue ese pecado, pero Daniel lo sabía, y Dios también lo sabía. Así es que, si Daniel no pecó, y él dijo que había cometido pecado cuando no lo había hecho, entonces cometió un pecado cuando dijo que él lo había cometido. Así es que Daniel cometió pecado de cualquier forma que uno lo analice. Aquí tenemos pues que Daniel es un pecador. Nadie fue salvo por cumplir con los 10 mandamientos. Daniel está confiando junto con su pueblo en la misericordia de Dios. Y él dice aquí, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y eso sería Jerusalén. Ahora, continuando aquí con el versículo 21, dice, aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde.
Antes de seguir adelante, quisiéramos volver a este asunto de lo que dijo Daniel. Quizá haya algunos que se estén preguntando aún, bueno, ¿y qué pecado cometió Daniel? Amigo oyente, no creemos que sea asunto suyo o asunto mío, porque no se menciona. Él es un pecador, y él lo dice, y eso basta. Ahora él está orando en cuanto a ese monte santo, el cual es Jerusalén, y el reino de Dios va a estar allí. Uno puede ver esto allá en Isaías capítulo 2, versículos 1 y 2. Ese varón Gabriel es un ángel, y él evidentemente apareció en forma humana. Se menciona que él apareció a la hora de efectuarse el sacrificio de la tarde, el sacrificio en Jerusalén. Esa es la hora estándar en Jerusalén, pudiéramos decir, lo cual es aproximadamente las 3 de la tarde. Ahora él le da a Daniel esta profecía. Comencemos leyendo los versículos 22 y 23 de este capítulo 9 de Daniel. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión. Daniel recibe una respuesta inmediata a su oración. Y uno puede darse cuenta aquí cuánto tiempo se demora Dios en contestar una oración. En cierta ocasión el doctor Gaebelein dijo que él se demoraba unos 3 minutos para leer esta oración en el idioma hebreo, y que para cuando Daniel terminó diciendo esta oración, el ángel Gabriel ya estaba allí. Ahora eso nos indica que él se demoró unos 3 minutos para viajar desde el cielo hasta la tierra. Hay algo interesante de notar aquí. Daniel tenía sus ojos cerrados, y él no los abrió hasta que terminó su oración. No los abrió hasta que él dijo amén. Y quizá el ángel Gabriel habría estado ya parado allí, primero sobre un pie y luego sobre el otro por 2 minutos, esperándole a que él concluyera esta oración. Así es que puede ser nada más que 1 minuto que se demoró en su viaje. Pero nosotros no sabemos nada en cuanto a esto en realidad. Ahora aquí se nos dice que Daniel era muy amado en el cielo. Esto es algo maravilloso. Y pensamos, amigo oyente, que usted y yo hoy nos encontramos en Cristo, somos aceptados en el amado. Nosotros también somos muy amados en el cielo gracias a Cristo. Ahora, prosiguiendo con el versículo 24 en este capítulo 9 de Daniel, leemos, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora aquí se mencionan 70 semanas. Esto no indica semanas de 7 días, ni tampoco indica semanas de 7 años o cualquier otro período de tiempo. La palabra hebrea para 70 es heptatz, y eso indica una unidad de medida. Por ejemplo, es como la palabra docena que utilizamos hoy. Un hombre puede decir, bueno, yo me comí media docena en el desayuno esta mañana. Bueno, ¿media docena de qué? Pueden ser huevos, pueden ser bananos, o cualquier otra cosa. Puede ser casi cualquier cosa. Pero esto es porque aquí tenemos simplemente una unidad de medida. Las semanas aquí pueden ser unidad de días o de años. Creemos que el contexto determinará cómo debe usarse. Las cosas que se mencionan aquí no pueden haberse realizado en 7 semanas o 70 semanas, y sabemos que no fueron logradas en ese periodo de tiempo. Pero los 70 años de cautividad fueron un castigo específico por haber violado 70 años sabáticos, por un total de 490 años. Y creemos que lo que Dios le está diciendo a Daniel es esto. Daniel, ya se han cumplido los 70 años y ha concluido la cautividad. Ellos regresarán. Pero antes de que todo llegue a ser consumado y venga el reino, habrá 490 años más que tienen que ver con tu gente. Esa es la manera en que Dios lo dijo a Jeremías. Ellos debían ir a la cautividad por 70 años a causa de los 490 años que habían perdido, y eso lo encontramos allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 21. Allí dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Ahora Daniel estaba intrigado en cuanto a cómo el fin de los 70 años de cautividad entrarían o encajarían dentro de ese largo período de dominación mundial por parte de los gentiles, como se le había indicado claramente a él en la visión de los capítulos 7 y 8. Él obviamente pensaba que al final de los 70 años, su pueblo podría regresar a su tierra, que el Mesías prometido vendría y que el reino que le había prometido a David sería establecido. ¿Cómo podrían ser ciertas estas dos cosas?
Estamos seguros que a él le parecía que esto podría ser reconciliado y que también creaba lo que parecía ser una profecía contradictoria. Las 70 semanas responden a dos preguntas. El reino de Israel no vendrá inmediatamente, y las 70 semanas deben cumplir su curso. Estas 70 semanas encajan en los tiempos de los gentiles y ambas se desarrollan al mismo tiempo. Están divididas para que entren en los tiempos de los gentiles. Cuando se dice que se ha determinado 70 semanas, usted realmente indica una separación. 70 semanas tienen que ser contadas o separadas en ese período de tiempo de los gentiles. Eso es exactamente lo que se indica aquí. Vemos aquí que dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Hay ciertas cosas que deben suceder en ese período de 70 semanas o de 490 años. Hay 6 cosas que deben ser cumplidas. No podrían haber sido cumplidas en 490 días, y esa es la razón por la cual aceptamos este período de años, porque eso sí entra, sí encaja bien en la profecía. La mayor parte de esto ya ha sido cumplido. 489 de esas semanas ya han pasado, y aún falta una semana por cumplirse, y esto entra muy bien en la profecía. Ahora, hay 6 cosas, dijimos, que deben ser cumplidas. La primera de ellas es que debe terminar la prevaricación. Se refiere a la prevaricación de Israel. La cruz proveyó la redención por el pecado de la nación, pero no todos ellos lo aceptaron. En el día de hoy, la palabra ha sido esparcida hasta los confines de la tierra. Hay redención para la humanidad. Pero en esa última semana se nos dice que Dios dice en Zacarías capítulo 2 versículo 10, «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración». Y luego dice en el capítulo 13 de Zacarías versículo 1, «En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia». Eso aún no ha sido abierto, y ellos no se han vuelto a eso aún. Todo lo que uno tiene que hacer es mirar a esa tierra y darse cuenta de eso. Ahora, la segunda cosa que se menciona es poner fin al pecado. Y eso significa que sus pecados nacionales llegarán a un fin en la segunda venida de Cristo. Ellos son igual a cualquier otro pueblo y nación, y ellos van a ser pecadores tanto individualmente como en forma de nación. Y ellos han cometido muchas equivocaciones como nación. Lo mismo hemos hecho todos nosotros, por supuesto. Uno no puede echarle a ellos la culpa por eso. Bueno, Dios pondrá fin a eso. Ahora, la tercera cosa que se menciona es expiar la iniquidad, es decir, que Dios proveerá en ese período de 70 semanas una redención, y esa es la muerte y resurrección de Cristo. La cuarta cosa es para traer la justicia perdurable, y eso indica el regreso de Cristo al final de los 490 años para establecer su reino. Y en quinto lugar tenemos sellar la visión y la profecía, y eso nos indica que todo se ha cumplido, y eso vindicará esta profecía como también todas las demás. Finalmente dice, y ungir al Santo de los Santos. Eso tiene referencia al lugar santísimo en el templo milenario del cual habló Ezequiel en el capítulo 41, así como también en el capítulo 46 de su libro. Bien, eso nos presenta el comienzo. Sigamos adelante, leamos ahora los versículos 25 hasta el 27 de este capítulo 9 de Daniel. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, amigo oyente, ya estamos listos para sus cuentas. Aquí vamos a comenzar ahora los 490 años. En el año 20 de Artajerjes, salió un decreto para Nehemías para que él reedificara la ciudad. Eso fue en el año 445 antes de Cristo. Ahora, ese tiempo está dividido en 3 períodos. Las primeras 7 semanas de 49 años. Eso nos lleva al fin del Antiguo Testamento, al año 397 antes de Cristo. La ciudad fue reedificada entonces.
De allí en adelante tenemos 434 años, o 62 semanas, y eso nos lleva al momento en que la vida se le quitará al Mesías, y luego la ciudad será destruida, y todo eso parecerá como si llegara a un fin. Las 62 semanas de 434 años nos lleva hasta el Mesías. Lo interesante de todo esto es que después de la semana 69 se le quitará la vida al Mesías, y así sucedió. Fue crucificado y rechazado. Luego tuvo lugar la destrucción de Jerusalén, lo cual ocurrió en el año 70 después de Cristo. Y luego tenemos la semana final, la última semana, la semana número 70. Y esa semana aún no ha tenido lugar. Debía haber un período después de la semana 69, y es durante ese período que Dios ha estado llamando a un pueblo para su nombre. Este es el tiempo de los gentiles, la edad de la gracia. La edad de la gracia era algo desconocido para Daniel. Él no lo mencionó. ¿Por qué debería hacerlo? Luego, él dice que un príncipe vendrá. Este será un príncipe romano, porque sería aquel que le quitaría la vida al Mesías, y él es ese pequeño cuerno que vio Daniel. Es la bestia que tenemos allá en el capítulo 13 de Apocalipsis. Es decir que, después de que la iglesia es quitada de la tierra, entonces comenzará la semana número 70 de Daniel. Y eso está dividido, como ya hemos visto en Daniel y en Apocalipsis, en dos períodos. En el primer período, este anticristo llega al poder, y en el último período, debemos decir, es el período de la gran tribulación, y eso llega a su fin con el Señor Jesucristo, cuando Él viene a la tierra a establecer su reino sobre ella. Esto hace de esta una de las profecías más descollantes. Así es que, amigo oyente, usted en el cuadro que ha hecho, tiene que en 7 semanas se edifica a Jerusalén. Esto es un resumen que estamos haciendo. Luego tenemos 62 semanas. Eso lo lleva a usted al tiempo cuando el Señor Jesucristo fue a Jerusalén en esa entrada triunfal. Luego a Él se le quitó la vida y fue crucificado, fue rechazado. Jerusalén fue destruida. Luego pasa un período de tiempo, ya han pasado unos 2000 años, y la 70ª semana de Daniel, o sea, la semana número 70, esa gran tribulación, como la llamó el Señor Jesucristo, aún no ha tenido lugar. Y al final de eso, Cristo entonces viene a establecer su reino. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo 9 de Daniel, y esperamos que usted piense y medite en lo que hemos dicho y estudiado en esta porción. Una buena recomendación sería que usted vuelva a leer esta parte que hemos estudiado hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa, entraremos a estudiar el capítulo 10 de Daniel. Que Dios le bendiga en gran manera, es nuestra ferviente oración.